Si alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ha perdonado, si aún sientes culpa, vergüenza o cargas del pasado que no te dejan avanzar, este video es para ti. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad bíblica que nadie te ha explicado sobre el perdón divino, cómo recibirlo de verdad, cómo sanar heridas profundas y cómo vivir en libertad total. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Suscríbete ahora, dale me gusta y comenta, porque este espacio es para ti. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ha perdonado? ¿Te has sentido atrapado en la culpa, aún después de haber pedido perdón una y otra vez? ¿Sientes que no mereces la misericordia divina por lo que hiciste en el pasado? Si alguna de estas preguntas te ha atravesado el alma, no estás solo. Muchos creyentes, incluso aquellos que asisten fielmente a la iglesia, viven cargando una mochila invisible llena de culpas, errores y heridas del ayer. Viven dudando si el perdón de Dios fue real, si fue suficiente, si fue total. Se confiesan, oran, claman, pero aún así sienten que algo los persigue, que el peso no desaparece, que la paz no llega. ¿Será que hemos entendido mal el perdón de Dios? ¿Será que lo hemos reducido a una fórmula o a una emoción pasajera? ¿Será que lo hemos limitado a lo que nosotros haríamos en lugar de aceptar lo que Él ya hizo? Hoy vamos a romper esas cadenas. Vamos a desmontar las ideas erróneas y religiosidad que distorsionan el rostro del perdón divino. Porque lo que Dios hizo por ti en la cruz no fue simbólico, no fue parcial, no fue condicionado. Fue total. Fue eterno. Fue perfecto. Pero necesitas entenderlo. Necesitas apropiarte de esa verdad. Porque mientras no lo hagas, vivirás en una prisión que tú mismo has construido. Escucha esto con atención, no puedes vivir en libertad si no has entendido la magnitud del perdón que ya se te ha concedido. Muchos oran así: Señor, si me perdonas esta vez, prometo no fallarte más. ¿Te suena familiar? Como si el perdón fuera una moneda de cambio, como si Dios necesitara garantías para extender su misericordia. Y esa no es la verdad bíblica. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es lo que el Evangelio predica. ¿Y sabes cuál es el problema de esa mentalidad? Que perpetúa un ciclo de culpa, de esfuerzo humano, de religiosidad. Te aleja del gozo de la salvación. Te roba la paz. Y lo peor, empaña tu relación con Dios. Porque en lugar de verte como un hijo perdonado, te ves como un esclavo en deuda. Pero hoy vamos a desenmascarar esa mentira. Vamos a descubrir lo que dice la palabra. Vamos a ver cómo Dios perdona, por qué lo hace y qué significa vivir bajo ese perdón. No es solo teología. Es vida. Es libertad. Es restauración. Así que quédate. Porque en los próximos minutos, podrías descubrir una verdad que transforme no solo tu mente, sino tu corazón. Una verdad que te libere del pasado, que te reconcilie con tu presente y que te llene de esperanza para el futuro. ¿Estás listo para conocer el verdadero rostro del perdón divino? ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios te hable directamente, sin filtros, sin tradiciones humanas, sin culpa añadida? Entonces, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje. Es una invitación divina. Es un llamado a descansar, a confiar, a sanar. Escucha bien, si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás cómo opera el perdón de Dios, sino que experimentarás una libertad interior que quizás nunca has conocido. No por palabras emocionales, no por motivación humana, sino por el poder transformador de la palabra de Dios. La promesa espiritual es clara: si conoces la verdad te hará libre. Así lo dijo Jesús en Juan 8:32. Y si hay un área donde muchos creyentes siguen atados, es en el área del perdón. Porque no han comprendido cuán completo es, cuán radical es, cuán inmerecido pero real es el perdón que Dios ofrece. Hoy vas a recibir una dosis de verdad que puede cambiar tu relación con Dios. No más miedo. No más duda. No más cargar con algo que Jesús ya llevó por ti en la cruz. Esta es la promesa: si abres tu corazón, saldrás de este video con una nueva certeza de tu identidad como hijo perdonado. Y esa certeza va a cambiar cómo oras, cómo caminas y cómo enfrentas tu pasado. Pero esto requiere algo de ti. No solo ver el video de forma pasiva. Requiere atención, apertura y disposición a dejar que Dios te hable, aunque lo que diga confronte tus conceptos anteriores.
¿Estás dispuesto a permitir que la Escritura tenga la última palabra? A lo largo de este video, vamos a caminar juntos por las páginas de la Biblia, explorando lo que Dios dice sobre el perdón. No lo que dice la religión. No lo que dice la cultura. No lo que dice tu culpa. Lo que Dios dice. Y quiero pedirte algo desde ya, no te guardes esto para ti. Mientras escuchas, si algo toca tu corazón, compártelo. Si una verdad te sacude, escríbela. Si una enseñanza te libera, díselo a alguien. Este mensaje no es solo para ti. Hay otros esperando una palabra de restauración. Tú puedes ser el canal. ¿Te has sentido indigno del perdón? ¿Has luchado con un pecado recurrente y piensas que Dios ya se cansó de ti? ¿Te cuesta perdonar a otros porque tú mismo no has recibido el perdón completamente? Entonces este mensaje es para ti. Dios no está interesado en recordarte lo que hiciste mal. Está interesado en recordarte lo que su Hijo hizo bien por ti. El perdón no es una recompensa por tu arrepentimiento. Es un regalo basado en su gracia. Efesios 1:7 lo dice así: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta? No según lo mucho que llores. No según cuántas veces lo pidas. Sino según las riquezas de su gracia. ¿Y sabes qué? Esa gracia es inagotable. Su perdón es más grande que tu pecado. Más firme que tu caída. Más constante que tus emociones. Por eso, quiero invitarte a hacer algo: abre tus oídos, pero también tu espíritu. Este no es un mensaje más. Es una oportunidad divina. No para volverte más religioso, sino para volverte más libre. No para que seas perfecto, sino para que seas consciente de que ya fuiste perdonado por aquel que es perfecto. Quédate. Toma notas. Comparte. Porque el perdón de Dios no es solo una doctrina. Es una experiencia que cambia el alma. Y si le permites a Dios hablar hoy, te aseguro que algo dentro de ti no volverá a ser igual. Ahora que estás aquí, quiero que sepas exactamente qué vas a recibir en los próximos minutos. Este mensaje ha sido diseñado con intención, con propósito, y sobre todo, con base en la palabra de Dios. No vamos a especular. Vamos a profundizar. No vamos a quedarnos en la superficie emocional. Vamos a sumergirnos en la verdad eterna que transforma. Este video está dividido en 3 grandes bloques que te llevarán de la comprensión a la liberación, y de la liberación a la acción. Y quiero explicarte brevemente qué te espera en cada uno. Primero, vamos a ver el corazón del perdón de Dios. Vamos a entender cómo perdona Dios, por qué lo hace y cuál es la base real de su perdón. Vamos a examinar textos como Salmos 103:12, donde se nos dice que Él aleja nuestras transgresiones tan lejos como el oriente está del occidente. Analizaremos Isaías 1:18, donde Dios nos invita a razonar con Él y nos promete que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Y también exploraremos Miqueas 7:19, donde se declara que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar. Vamos a ver qué significa todo eso, en su contexto y en tu vida hoy. Luego pasaremos al segundo bloque, donde hablaremos de lo que el perdón no es. Aquí vamos a desmantelar mitos, confusiones y errores doctrinales o emocionales que han dañado a muchos. ¿Perdonar es olvidar? ¿Es justificar? ¿Es negar lo sucedido? ¿Dios se cansa de perdonar? ¿Se puede perder el perdón? Veremos lo que dice Jesús en Mateo 18:21-22, donde habla de perdonar hasta 70 veces 7, y también reflexionaremos en Romanos 12:19, donde se nos exhorta a no tomar venganza porque Dios es el juez justo. Te vas a sorprender al descubrir que muchas ideas populares sobre el perdón no tienen fundamento bíblico. Y eso es lo que ha generado culpa innecesaria y cargas pesadas. Finalmente, llegaremos al tercer bloque, tal vez el más profundo, el perdón que sana heridas profundas. Aquí no solo hablaremos de recibir perdón, sino de sanar. Veremos cómo Jesús trató a personas quebradas, manchadas, marginadas, pero a quienes Él restauró con palabras de gracia. Vamos a estudiar el caso de la mujer pecadora en Lucas 7:47-50 y la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:10-11. No fue su historia pasada la que definió su futuro, sino el perdón de Jesús. Este bloque será intenso. Será emotivo. Será revelador. Porque muchos llevan heridas abiertas que solo el perdón divino puede cerrar.
Y para cerrar todo, terminaremos con un resumen poderoso, una oración guiada donde podrás experimentar en lo más profundo de tu alma el perdón de Dios, y un llamado a la acción, no solo para ti, sino para otros. Porque el perdón recibido debe convertirse en perdón compartido. Así que, antes de continuar, quiero hacerte un pequeño pero importante encargo. Mientras escuchas este mensaje, permite que el Espíritu Santo te muestre lo que necesitas soltar, lo que necesitas aceptar, lo que necesitas sanar. No bloquees lo que duele. No te distraigas. No digas esto ya lo sé. Dios puede usar una sola frase para restaurar años de silencio y culpa. Y si algo te toca, escríbelo. Hazlo tuyo. Compártelo. Porque cada revelación recibida con humildad tiene el potencial de cambiar tu historia. Para comprender el perdón de Dios, primero debemos preguntarnos, ¿cómo es el corazón de aquel que perdona? Porque muchas veces, cuando pensamos en Dios perdonando, lo imaginamos con una actitud distante, casi forzada. Como si tuviera que pensarlo 2 veces antes de soltar su misericordia. Pero eso no es lo que revela la Escritura. Escucha lo que dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Puedes medir esa distancia? ¿Puedes decir dónde termina el oriente y comienza el occidente? Es imposible. Eso es lo que hace Dios con tus pecados cuando Él te perdona. No los archiva. No los minimiza. Los borra. Los elimina. Los echa a una distancia infinita. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Qué gana Dios con perdonarte? ¿Qué lo mueve a actuar con tanta gracia? La respuesta está en su carácter. El perdón no nace de tu arrepentimiento, aunque este sea importante. El perdón nace de su naturaleza amorosa, compasiva y fiel. Mira Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tipo de Dios invita a pecadores manchados a dialogar? ¿Qué tipo de Dios promete blanquear la culpa más escandalosa? Solo un Dios que ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Solo un Padre que no se rinde con sus hijos. Y todavía más revelador es lo que leemos en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No los guarda en una repisa. No los deja al alcance. Los entierra. Los lanza al abismo. En otras palabras, el perdón de Dios no es temporal ni superficial. Es definitivo. Ahora quiero que pienses en esto, si Dios hace eso con tus pecados, ¿por qué sigues cargándolos tú? ¿Por qué te sigues viendo como un fracaso, cuando Él ya te declaró limpio? ¿Por qué sigues recordando lo que Dios ya decidió olvidar? Muchos viven como si el perdón de Dios dependiera de su comportamiento. Como si fuera un contrato que se puede romper. Pero el perdón bíblico no es frágil. Es firme. No se basa en tu fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. Romanos 5:8 lo dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes lo que eso implica? Dios no esperó a que cambiaras para perdonarte. No exigió primero una transformación para luego amarte. Él te amó mientras aún estabas lejos. Y ese amor se expresó en la cruz, donde Jesús tomó tu lugar. No como un símbolo, sino como un acto legal y eterno. Cuando Jesús dijo consumado es en Juan 19:30, estaba declarando que la deuda fue pagada. No aplazada. No reducida. Pagada completamente. Eso es el perdón. Y cuando tú recibes eso por fe, no necesitas hacer nada más para ganarlo. Solo creerlo y vivir desde esa verdad. Pero aquí viene la parte difícil, a veces no sentimos que hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque confundimos emoción con fe. Queremos sentirnos ligeros, limpios, libres. Pero el perdón no depende de lo que sientes. Depende de lo que Dios hizo. Primera de Juan 1:9 afirma, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. No emocional y variable. No depende de ti. Depende de Él. Así que hoy quiero preguntarte, ¿crees en el perdón de Dios más que en tu culpa? ¿Crees en su palabra más que en tus sentimientos? Porque vivir bajo el perdón divino no es ignorar lo que hiciste,
es creer en lo que Jesús hizo por ti. Haz una pausa y reflexiona, ¿qué pecado sigues llevando a cuestas, como si no hubieras sido perdonado? ¿Qué error del pasado sigues recordando, como si Dios no lo hubiera echado al fondo del mar? Hoy es tiempo de soltarlo. Hoy es tiempo de confiar en la obra completa de Cristo. Haz esto ahora mismo, di en voz alta, con fe, no con perfección: Señor, gracias porque me has perdonado completamente. No por mis méritos, sino por la sangre de Jesús. Hoy decido creer en tu palabra más que en mi culpa. Amén. Ese es el primer paso. Porque no puedes caminar en libertad si no aceptas que ya fuiste liberado. No puedes vivir como hijo si sigues pensando como esclavo. Y el perdón de Dios es la llave que abre la celda del alma. Si entender el corazón del perdón de Dios nos libera, aclarar lo que el perdón no es, nos protege. Porque muchas de las heridas emocionales, espirituales e incluso relacionales que cargamos no provienen de falta de perdón, sino de una comprensión distorsionada del mismo. Y cuando creemos mentiras sobre el perdón, esas mentiras nos atan. Hoy quiero mostrarte 5 ideas equivocadas sobre el perdón que no solo son comunes, sino peligrosas. Vamos a confrontarlas con la verdad de la palabra de Dios, y en el proceso, desatarte de cargas que nunca debiste llevar. 1. Perdonar no es justificar el pecado. Una de las grandes confusiones es pensar que si perdonas a alguien, estás diciendo que lo que hizo estuvo bien. Que de alguna manera estás aprobando su conducta. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios nunca justifica el pecado. Lo condena. Lo odia. Pero aún así, Él perdona. Cuando Dios te perdona, no está diciendo que tu pecado fue aceptable. Está diciendo que fue cubierto por la sangre de Cristo. Y lo mismo aplica cuando tú perdonas a alguien. No estás diciendo que lo que te hicieron fue correcto. Estás diciendo que has decidido no vivir atado al dolor ni al rencor. Romanos 5, 6 a 8 nos recuerda: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que fuéramos justos. Murió por nosotros cuando aún estábamos mal. 2. Perdonar no es olvidar automáticamente. ¿Cuántas veces has escuchado: si no lo olvidas, no lo has perdonado? Esa frase, aunque popular, es antibíblica. Dios mismo no olvida como si sufriera amnesia. Lo que Él hace es elegir no tener en cuenta tus pecados en tu contra. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No significa que Dios no pueda recordarlos, sino que decide no traerlos al juicio. Decide no tratarnos conforme a ellos. Así también nosotros. No se trata de borrar la memoria, sino de redimirla. Hay heridas que tardan en sanar. Recuerdos que se activan con facilidad. Pero el perdón verdadero no se mide por la ausencia del recuerdo, sino por la ausencia del veneno. 3. Perdonar no es reconciliarse inmediatamente. Otra confusión grave es pensar que si perdonaste, debes restaurar la relación al mismo nivel que antes. Y eso no siempre es posible, ni es lo que Dios exige. El perdón es inmediato y unilateral. La reconciliación es un proceso que involucra 2 partes. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces, por tu sanidad emocional o por la falta de arrepentimiento del otro, no será posible volver a lo que fue. Y está bien. Perdonar es tu responsabilidad. Reconciliarse, si ocurre, es un milagro de gracia, pero no una obligación impuesta. 4. Perdonar no es debilidad. Muchos creen que perdonar es dejarse pisotear, que es una señal de debilidad o falta de dignidad. Pero perdonar requiere más fuerza que vengarse. Requiere más carácter que guardar rencor. Jesús, en la cruz, con el cuerpo destrozado, la dignidad aparentemente robada y la traición fresca, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa no es la voz de un débil. Es la voz del Hijo de Dios, usando su último aliento para liberar a quienes lo estaban crucificando. Perdonar no te hace débil. Te hace libre. Te hace fuerte. Te hace como Cristo. 5. El perdón de Dios no tiene fecha de expiración. Y aquí viene uno de los engaños más dañinos: creer que Dios se cansa de perdonar. Que ya le has fallado tantas veces que seguramente su gracia tiene un límite.
Pero esa es una mentira del enemigo. Mira lo que Jesús respondió cuando Pedro le preguntó si debía perdonar hasta 7 veces. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo 18, 21-22. Jesús no estaba dando un número exacto. Estaba hablando de una gracia infinita. Una actitud constante. Un amor que no se agota. ¿Crees que Dios te pide que perdones sin límites y Él va a actuar con medida contigo? De ninguna manera. Su gracia no se acaba. Su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que si hoy estás luchando con un pecado que no puedes soltar, si te sientes cansado de fallar y volver a pedir perdón, escucha esto: Dios no se ha rendido contigo. Su amor no está condicionado. Su perdón sigue disponible. Haz esta reflexión: ¿hay alguna de estas mentiras que te ha atado? ¿Has creído que perdonar es olvidar? ¿Has sentido que si Dios te perdona, igual sigue enojado contigo? ¿Has dejado de acercarte a Él por vergüenza o cansancio? Hoy es tiempo de deshacer esas cadenas. El perdón de Dios no es frágil. No es humano. Es perfecto. Es inquebrantable. Es tuyo, si tan solo lo crees. Aquí es donde la enseñanza deja de ser teoría y se convierte en medicina. Porque todos, en algún momento, hemos sido heridos. Todos hemos sido traicionados, abandonados, maltratados, ignorados o marcados por palabras que nunca debieron decirse. Y esas heridas, si no se sanan, se infectan. Se transforman en resentimiento, miedo, vergüenza, odio. Y nos roban la paz. Pero escucha con atención: el perdón no solo es una doctrina. Es un acto de sanidad. Es una cirugía espiritual. Y es una de las herramientas más poderosas que Dios te ha dado para recuperar tu alma. Mira el relato en Lucas 7:47-50. Jesús está en la casa de un fariseo, y una mujer conocida como pecadora entra sin invitación. No dice una palabra. Solo llora. Llora tanto que con sus lágrimas moja los pies de Jesús. Los seca con su cabello. Los unge con perfume. El fariseo, como muchos religiosos hoy, la juzga en su corazón. Si este fuera profeta, piensa, sabría quién es esta mujer. Pero Jesús, que conoce los corazones, le responde con una parábola. Y al final, dice de la mujer: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y luego, se vuelve a ella y le declara: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Notas lo que ocurrió? Ella no trajo argumentos. No trajo excusas. Solo trajo dolor, quebranto, adoración. Y Jesús no la rechazó. No le pidió explicaciones. No enumeró sus errores. Solo le dijo: estás perdonada. Tu fe, tu quebranto, tu rendición, han abierto la puerta a la sanidad. Y ese mismo Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado. No importa lo que otros digan de ti. Si te acercas a Él con un corazón sincero, no te va a avergonzar. Te va a sanar. Otro ejemplo, Juan 8:10-11. Una mujer sorprendida en adulterio es arrastrada frente a Jesús. Los religiosos tienen piedras en las manos. Quieren condenarla. Quieren atraparlo. Pero Jesús se agacha, escribe en el suelo y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, se van. Hasta que solo quedan Jesús y la mujer. Y Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete, y no peques más. ¡Qué declaración tan poderosa! Ni yo te condeno. Jesús tenía toda la autoridad para juzgarla. Pero eligió perdonarla. Eligió restaurarla. Eligió darle una nueva oportunidad. Y lo mismo quiere hacer contigo. Hay heridas que solo el perdón de Dios puede sanar. Heridas que tú no provocaste. Heridas que vinieron de personas cercanas. Heridas que aún duelen. Pero hay una promesa para ti en Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Y si tú eres quien hirió, si tú causaste daño, y el peso de la culpa te agobia, también hay esperanza.
Isaías 53:5 dice que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Él no solo llevó nuestros pecados, también llevó nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro dolor. No estás solo. No estás irremediablemente roto. No estás más allá del alcance de la gracia. El mismo que perdonó a esa mujer, el mismo que defendió a la otra del juicio religioso, está contigo ahora. Y te ofrece un perdón que no solo te limpia, sino que te restaura. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué herida necesita ser sanada en mi vida? ¿A quién no he podido perdonar? ¿Qué recuerdo aún me roba la paz? ¿Dónde necesito la intervención sanadora de Dios? Haz esta oración ahora, en voz baja o alta, pero desde lo profundo de tu ser. Señor Jesús, conozco mi dolor. Conozco mis heridas. Pero hoy quiero conocer tu sanidad. Hoy me acerco a ti como esas mujeres, sin excusas, sin defensa. Solo con un corazón quebrantado. Perdóname. Sáname. Límpiame. Declaro que por tu sangre soy libre. Por tu palabra soy restaurado. Y por tu amor puedo volver a empezar. Amén. Siente cómo cae el peso. Siente cómo se rompe la cadena. Siente cómo empieza la sanidad. Hoy has recorrido un camino espiritual profundo. Hemos comenzado con una pregunta crucial: ¿realmente entendemos el perdón de Dios? Y a lo largo de estos minutos, hemos visto que el perdón divino no es una idea religiosa abstracta. Es un acto concreto, radical y eterno basado en el amor inmerecido de un Dios que no se cansa de perdonar. Recordamos que el corazón de Dios no es como el nuestro. Él no lleva cuentas. Él no guarda rencor. Él no lanza indirectas recordándote lo que hiciste. No. Él borra, Él limpia, Él restaura. Como dice Salmo 103:12, aleja nuestras rebeliones tan lejos como el oriente del occidente. Vimos que el perdón no es justificar, no es olvidar automáticamente, no es reconciliarse sin sabiduría, no es una señal de debilidad, ni mucho menos tiene una fecha de expiración. Lo confrontamos con textos como Mateo 18:21-22, Hebreos 8:12 y Romanos 12:18. Y entendimos que muchas ideas que arrastramos no son bíblicas. Son cargas impuestas por la cultura o por experiencias pasadas que hoy deben ser dejadas a los pies de Cristo. Y luego fuimos más allá. Exploramos cómo el perdón no solo es una declaración legal, sino una herramienta de sanidad. Vimos a mujeres restauradas por Jesús. Mujeres sin defensa, pero con un corazón dispuesto. Mujeres juzgadas por la sociedad, pero liberadas por el Salvador. Y entendimos que esa misma gracia está disponible hoy para ti. Ahora, quiero invitarte a cerrar este tiempo con una oración guiada. No repitas palabras vacías. Usa tu alma. Usa tu corazón. Haz la tuya. Oremos juntos, hablemos con Dios. Padre Celestial, hoy reconozco que he cargado con culpas, heridas y mentiras que no vienen de ti. He creído que tu perdón era frágil, condicional, limitado. Pero ahora veo, por tu palabra, que tu perdón es más grande que mi pecado. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí, aun cuando yo no lo merecía. Hoy confieso mis pecados, mis caídas, mis faltas. Y con fe, recibo tu perdón completo. Declaro que ya no vivo bajo condenación, porque Jesús llevó mi culpa en la cruz. Te pido que sanes mi corazón. Sana las heridas que otros me causaron. Sana las heridas que yo mismo me infligí. Lléname con tu paz. Enséñame a vivir como alguien perdonado. Y Señor, dame el valor para perdonar a otros. Así como tú me perdonaste, yo decido perdonar. Aunque duela. Aunque no lo entiendan. Aunque no me pidan perdón. Yo elijo la libertad sobre el resentimiento. Yo elijo tu gracia sobre mi orgullo. Desde hoy camino en libertad. Soy tu hijo, redimido, restaurado, perdonado. Gracias, Señor. Amén. Respira. Deja que esta oración sea un sello sobre tu alma. No una emoción del momento, sino una verdad eterna que guíe tus pasos. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte un desafío. Si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes. Compártelo. Hay miles de personas atrapadas en cadenas de culpa, heridas sin sanar, condenación silenciosa. Tú puedes ser el canal que Dios use para su libertad. Comenta abajo, ¿qué parte de este mensaje fue para ti? ¿Qué revelación te liberó?
Tu testimonio puede encender la fe de alguien más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que lo necesita. Y sobre todo, vuelve a la palabra. Vuelve al corazón del Padre. Vuelve al lugar donde el perdón es completo. Porque si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Juan 8:36. Gracias por quedarte hasta el final. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta pronto. Gracias, de todo corazón, por haber llegado hasta aquí. No es casualidad que hayas visto este video completo. Dios tenía una cita contigo hoy. Y si algo de lo que escuchaste tocó tu alma, si una palabra trajo luz a tu corazón, dale gracias al Señor, y no te quedes con esto solo para ti. Te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que edifican, sanan y fortalecen tu fe. Activa la campanita para que estés atento cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Y si este mensaje bendijo tu vida, compártelo con alguien más, con tu familia, tus amigos, tu iglesia, tus redes sociales. Hoy más que nunca, el mundo necesita conocer el perdón y la gracia de Dios. También queremos escucharte. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te habló hoy. Queremos orar por ti, acompañarte y crecer juntos en este caminar con Cristo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creyendo, sigue caminando, y nunca olvides, en Cristo, ya has sido perdonado y eres completamente libre. Dios te bendiga.